Voy a hacer un nuevo vídeo, supongo que salga un poco largo, pero va a ser de nuevo de infraestructura como código, utilizando CloudFormation. Y vamos a hacer un balanceador, pero así de primeras va a ser manual, o sea, voy a crear las instancias manualmente y además las voy a crear en las subredes públicas. En un vídeo posterior intentaré hacer un grupo de autoescalado en las subredes privadas y haciéndolo todo lo mejor posible. En este caso voy a crear manualmente con CloudFormation pues esta infraestructura, un balanceador, tres instancias que pertenecerán al grupo de destino, al target group, para dar servicio a ese balanceador. Publicará en principio solo por el puerto 80, por HTTP, y además voy a crear una instancia, un servidor de base de datos RDS MySQL en una subred privada y voy a cargar los datos en esa subred privada creando una instancia Bastión que se va a conectar y le va a pasar un SQL de creación de tablas y va a meter algún dato también. Utilizaré IPv4 y IPv6 y además esto lo voy a hacer en dos partes. La zona primera la voy a crear en un stack haciendo export de los datos que voy a necesitar después, porque esta primera pues se genera más rápidamente y después voy a crear un segundo stack que me cree el servidor de RDS. Además, para ello también voy a crear una zona auto hospedada de Route 53 que me va a permitir pues meter el registro que yo quiera para conectarme a la base de datos sin depender de IPs posteriores o nombres posteriores, ¿vale? Route 53. Para eso voy a utilizar una plantilla, ya he dicho, un Stack 1 que me va a exportar pues la VPC, las subredes privadas, incluso me va a exportar el, la zona DNS y después voy a utilizar un import para utilizar en el siguiente stack en el que voy a coger esa VPC, voy a coger las subredes, voy a coger la zona DNS, lo que necesite para trabajar y crear la base de datos RDS y el registro RDS en la zona auto hosteada que me sirve para la base de datos. Voy a enseñar un poco el stack, lo tengo en GitHub, a ver si lo tengo por aquí. O sea, está en GitHub, en esta URL. El que voy a hacer ahora es 09 ALB-RDS C2 públicas, en el cual está definida pues el diagrama que acabo de mostrar y un poco cómo se podría hacer por comando, sin hacerlo con CloudFormation. Y aquí están los archivos de CloudFormation. El stack 1, el import, y luego, el primero el export y luego el import. Lo tengo aquí también en el Visual Studio Code y lo voy a lanzar directamente y mientras se lanza voy a ir enseñando un poco lo que hace. Para lanzar un stack en CloudFormation pues simplemente escribiría CloudFormation en mi plantilla, en mi consola de AWS, y aquí lanzaría mis pilas. Ya he dicho que estoy en un AWS Academy, pero bueno, eso valdría exactamente en cualquier entorno. De hecho, sería más fácil en un entorno normal porque el Route 53 se crearía y podía apagarlo. Voy a crear una pila con nuevos recursos. La pila la voy a cargar desde un archivo, no me permite conectarme con Git y no he querido crearlo en S3 y total es lo mismo, cargarlo en una plantilla. Lo tengo en local, en mi escritorio que tengo clonado el repositorio, pues voy a utilizar el 09 ALB C2 públicas export. Este va a crear el entorno VPC y instancias EC2 y el balanceador y va a exportar datos para el RDS. Vale, ya lo tengo aquí, le doy a siguiente, me pide un nombre de pila que le voy a llamar
ALB básico, básico, ALB básico, nombre de la pila, y el nombre del proyecto también le voy a llamar ALB básico. Me coge la AMI de Ubuntu de las instancias que voy a crear. No voy a poner HTTPS porque necesito intervención manual, si eso lo dejo para otro vídeo. Podría crear un registro DNS en mi zona DNS para llamarlo con un nombre correcto en vez de el FQDN que me va a dar el ALB, que es chungo de escribir. Podría asociar uno de estos, de hecho lo hará, pero bueno. Un número, porque esto ya digo que lo utilizo en mis clases, pues para que cada alumno tenga una pila, un entorno distinto, con un direccionamiento CIDR distinto, con todas las máquinas, instancias, bases de datos con ese número y el nombre del proyecto, parámetros. En principio con esto directamente valdría, sin cambiar nada. Le doy a siguiente. No quiero asignarle el rol de IA, no me voy a preocupar de las políticas, ni la política de eliminación. Siguiente, aquí me hace los ejemplos, los parámetros con sus valores por defecto, vamos, con sus valores finales, perdón. El nombre del proyecto será LB básico para el alumno 15. Y le doy a enviar, y esto empieza a crear todo el stack. El stack ya hemos dicho que tardará un poco. Crea la VPC, el Internet Gateway, y voy a enseñar lo que crea mi stack de CloudFormation, que seguramente que esto con la IA ya se puede generar perfectamente. Crea una VPC con 6 subredes públicas y privadas, Internet Gateway y puerta de enlace IPv6, tablas de rutas IPv4 y IPv6, 3 instancias Ubuntu, server 2404 en una subred pública. Esta la crea aquí, creo que la crea después. Un Ubuntu con el que me conectaré al servidor de base de datos para meter los datos, que no es necesario si no. Un balanceador de carga con 3 destinos en sus redes públicas. Una zona DNS privada con los registros para el balanceador y el bastión. Me falta aquí también el target group, ¿no? El grupo de destino para el balanceador con 3 instancias EC2 siempre. Se incluye un parámetro para la creación de un certificado ACM para el balanceador de carga, lo que pasa que en nuestro caso ya he dicho antes que exigiría crear un registro externo y una intervención manual. O sea que no lo voy a hacer por ahora. Los parámetros están aquí definidos. Aquí hay el parámetro condicional, si quiero que tenga HTTPS o no. O sea que habrá cosas que se crearán en función de este parámetro o no. Creo la VPC, un bloque CIDR, IPv6, creo la primera subred pública con IPv4 y IPv6, creo la subred pública 2. Voy a cerrar esto. La subred pública 2, la subred pública 3 con otro bloque, IPv4 y IPv6, las mismas subredes privadas con bloque IPv4 y IPv6, 3 subredes privadas, creo el Internet Gateway IPv4 y creo lo anexo al el Internet Gateway, le anexo a la VPC, ¿vale? Creo las tablas de ruta pública, creo las tablas de ruta privada 1, 2 y 3, la ruta por defecto IPv4 asociada al Internet Gateway, IPv4, la ruta por defecto IPv6 asociada al Internet Gateway de IPv6, ¿vale? Esto está comentado. Asocio las tablas de enrutamiento a las VPCs y a las tablas de rutas, o sea, las subredes a las tablas de rutas. Todo esto es básico lo que crea cuando creas una VPC y más. Esto se crea siempre todo este tipo de asociaciones. Claro, tengo que asociar sus redes privadas, sus redes públicas, tablas de enrutamiento privadas, tablas de enrutamiento públicas. Creo una instancia Ubuntu con un nombre que tenga el nombre del proyecto y el número del alumno, la VPC que he creado antes, le abro un grupo de seguridad con el puerto 22
No, bueno, no sería necesario abrir el puerto 22 al final, pero... Y con el puerto 80 para que publique su página web. Creo un grupo de seguridad, perdón, esto era el grupo de seguridad de las instancias Ubuntu. Creo un grupo de seguridad del balanceador que también abre el puerto 80 y el 443, aunque por IPv4 y por IPv6, aunque el 443 esta vez no le voy a utilizar. Voy a ver cómo va el stack. Ya me ha creado todo. Sí, bueno, entonces voy a revisarlo, LB básico, y luego sigo revisando lo otro. Yo creo que está todo el stack creado, o sea que eso significa que me habrá creado tres instancias con el nombre que le hemos dicho, Ubuntu Server 1, 2 y 3, T2 Micro, están inicializando todavía, en la zona de disponibilidad A, B y C, tienen IPv4 pública, aunque no deberían tener IPv, bueno, están en la interfaz pública, pues sí. Y direcciones IPv6 también, la clave bouquet del laboratorio de AWS Academy para conectarme a ellas. Miro el balanceador de carga, el balanceador de carga estará por aquí, ya está activo, ¿vale? Está conectado a internet, utiliza dual stack IPv4 y IPv6 en 3 zonas de disponibilidad, y el DNS le tengo aquí o le tengo también aquí. Eso significa que si le pongo por aquí debería ver el sitio web, ¿vale? O sea, lo veo, si le doy a F5, fijaros que ahora mismo estamos en la EA, F5, ahora sigo en la EA, las otras no han arrancado. Voy a revisar también las zonas hosteadas en Route 53. Estas zonas son gratuitas porque son solo privadas de tu VPC, digamos. Me ha creado esta zona que es con el nombre del proyecto número de alumno.es, y dentro me ha creado unos registros que, bueno, por ahora son internos, o sea que no les puedo utilizar desde fuera. Pero luego me creará aquí el registro de la base de datos que me interesa para mis instancias. A ver si esto ha cargado ya, F5, EA, EA, sigue estando solo en una. A ver cómo están las instancias, si ya han conectado, inicializando, ya están. Voy otra vez aquí, F5, sí, ya está la 46, EA, 46, A7. O sea que hay tres instancias, 46 EA, A7. 46 EA, 46 A7. Está balanceando, respondiendo cada una. Puedo mirar el grupo de destino, y en ese grupo de destino estarán asociadas las tres instancias, ese grupo de destino. Target Group, Aquí están las tres instancias y están en estado healthy, están operativas en el puerto 80 escuchando. Podría escuchar, perdón, en el balanceador también podría mirar el listener, que solo tengo el 80 asociado a ese target group, grupo de destino que está creado también. Voy a seguir, voy a revisar aquí en CloudFormation, que la plantilla ya terminó. Ahora estoy en CloudFormation y voy a mirar los parámetros. Está claro que los parámetros son los que me recordó al principio, los que puse yo al principio. Que no tenga HTTPS, que tenga esta AMI de Ubuntu, que la FQDN del balanceador sea esta, y el nombre del alumno y el proyecto. Y hay otra cosa importante que es aquí en salidas. En salidas aquí estarán los valores que he puesto en el output, o sea que es el nombre del proyecto, los IDs de las subredes privadas, de una pública, el grupo de seguridad de los Ubuntus, porque luego le quiero utilizar también para el bastión, la URL del balanceador de carga por si no quiero andar buscándola por ahí, el ID de la VPC, que luego necesitaré para meter en esa VPC el RDS, y una zona DNS privada que es la que me ha creado de ALBásico 15.es, que también se la quiero pasar a mi segundo stack. Estos son los nombres de la exportación que voy a utilizar en el segundo stack. Mi zona DNS privada, mi VPC ID, proyecto, los IDs de las subredes y de un grupo de seguridad.
luego lo enseño también, pero voy a lanzar ese segundo stack. Ese segundo stack solo puede lanzarse si este ya está creado. Pues voy a crear una nueva pila con recursos nuevos, me voy a cargar el archivo de la plantilla, elegir archivo y en este caso voy a utilizar el que importa los valores que acabo de exportar y que me crea un RDS, un bastión que me meterá los datos en el servidor de base de datos y un registro en función del FQDN de la base de datos, me creará un registro en mi zona AL básico llamada RDS AL básico 15.es que utilizo para conectar las instancias F2 con el RDS. A ver dónde estaba. Creo la pila con el import. Este va a tardar un rato, así que le voy a dar. ALB básico RDS le voy a llamar. RDS. Solo tiene un parámetro que es la AMI del Ubuntu Bastión que voy a crear. Y esto siguiente, siguiente y enviar. Esto tarda un rato también. Empieza a crear los grupos de seguridad, cogiendo los datos de lo que tiene el otro stack. Y voy a seguir revisando un poco lo que tenía aquí. Había dicho que esto era el grupo de seguridad del balanceador, que necesito, que habrá 80443, IPv4 y IPv6. Y luego empiezo a crear las instancias. Una instancia T2 micro con la clave bookie para conectarme a ella, que no debía necesitarlo, conectarme a ella, la subred pública, el grupo de un grupo de destinos de un group set del grupo de seguridad, un user data que lo que hace es actualiza, instala Apache PHP, borra el index y clona un repositorio en ese var WHTML, que es donde tengo el código que he enseñado antes, que es un código normalito, ¿vale? Lo clona y crea un archivo vars porque no quiero que las configuraciones estén en el repo que es público, no quiero que las contraseñas de verdad estén allí. Y entonces aquí meto mis contraseñas de verdad. Mi usuario será admin de la base de datos, mi contraseña de la base de datos será esa. El servidor, aquí está un poco la clave, el servidor será rds.albásico15.es. O sea que las instancias F2 van a buscar aquí el servidor de base de datos en este nombre, rds.albásico15.es. La base de datos se llamará mi base de datos o como nos dé la gana y luego con el sed cambio los valores del archivo vars por los valores de verdad que acabo de poner aquí. Eso lo hace por cada instancia. Aquí le pongo 20 gigas de almacenamiento, porque esto era por curiosidad ya, por definir el tamaño también de la instancia, del bloque EBS, ¿no? Luego creo otra exactamente igual que sería un Ubuntu Destino 2. Esto habría que hacerlo con un grupo de autoescalado, pero para el siguiente vídeo, pero esto es muy gráfico ahora. Un Ubuntu Destino 2, exactamente con la misma configuración, clonando el mismo repo, con la misma configuración de usuario, contraseña, base de datos, servidor. Un Ubuntu Destino 3, esto no lo he dicho, pero bueno, cada uno va en una subred pública, en una zona de disponibilidad distinta, A, B, C. La misma configuración. Después de eso creo el balanceador de carga, le asocio a las subredes públicas, digo que es directamente conectado a internet con dual stack, o sea, que soporta IPv4 y IPv6 por si algún día de verdad lo vamos a usar, y con un grupo de seguridad llamado balanceador security group, que es el que publica los puertos 80 y 443. Después del balanceador creo un grupo de destinos, que es donde voy a meter las instancias EC2 que van a servir al balanceador. También tiene un nombre de proyecto, va asociada a la VPC, con el puerto 80 abierto, una ruta de verificación de estado de la aplicación que va a mirar si existe ese fichero, el ver estado HTML, que es un HTML simple y que no hace nada. Lo puedo enseñar, a ver dónde le tengo. Ver estado. No, aquí no. Ver estado. Ay, estoy tonto yo. Okay.
ver estado, aquí no, aquí. Pues sí que debería estar aquí. No, es que este no es el repo que estoy publicando. El repo que estoy publicando es este repo de aquí. Este es el código PHP, una mierdecilla, pero tiene un archivo que es ver estado, que es simplemente un HTML. Nada más. ¿Vale? Me vuelvo a mi código de aquí, donde estaba en el target group, en el grupo de destinos. El grupo de destinos está compuesto por 3 instancias y que estoy cogiendo el valor de referencia de la instancia 1 que he creado, de la 2 y de la 3. Insisto, un grupo de autoescalado esto sería automático. Pero aquí estoy cogiendo los 3 Ubuntus que tengo creados para balancear. Creo el listener que escuchará en el puerto 80 y que redirige todo el tráfico a ese grupo de destinos que acabo de crear. ¿Vale? Reenvía todo el tráfico del balanceador de carga al puerto 80 a las instancias o a lo que haya en el grupo de destinos que acabo de crear antes. Creo una zona en Route 53 hosteada, o sea que es privada, que lo voy a llamar con el nombre del proyecto, que esta es la que he enseñado antes, ¿vale? Y creo los registros, creo un registro que se llame www que corresponda al balanceador, al DNS name de mi balanceador de carga, o sea creo un registro, eso es lo que he creado, es donde lo tengo, aquí. Ha creado la zona LB básico 15 y ha creado 2 registros, un registro que es WALB básico que apunta al DNS chungo del balanceador, que es el que he puesto aquí arriba antes. ¿Vale? LB básico. Entonces por crear la zona y utilizarla después. Y luego esto sería solo si he puesto que quiero HTTPS. Crearía un certificado en el ACM, AWS Certificate Manager, para el balanceador de carga, para listener HTTPS, con un registro, y tiene una validación por DNS, o sea que necesito la intervención manual para crear un registro DNS en una zona de la que yo sea propietario. Si tuviese dinero y una zona en Route 53, esto también lo haría automáticamente con este comando. Pero como no tengo un DNS público, no puedo hacerlo. Aquí crearía el listener 443, que no lo voy a hacer, y luego ya hecho todo eso, pues en los outputs pues muestro lo que he dicho antes, el nombre del proyecto y lo exporto con el nombre del proyecto, el nombre de la VPC, el ID de la VPC y lo exporto las subredes públicas y privadas, las que necesite, exporto la zona DNS privada, que la llamo mi zona DNS privada, para utilizarla en el segundo stack, exportado el ALB DNS name y el HTTPS también lo he importado, aunque no lo tengo eso. Y luego tengo el otro stack, ¿no? El del import. Vamos a ver cómo va el stack del import y echamos un vistazo a ese stack. Vamos a ver, me voy aquí al stack a ver si ha terminado. Sí, ya ha terminado también. O sea que en principio debería funcionar mi aplicación. Voy a ver las bases de datos, actualizo, tengo un ALB básico que está disponible, ya habrá hecho el backup y todo. Tiene un DNS que se llama un punto de enlace, DNS que se llama ALB básico 15 bb dvd cfr bla bla bla, súper crítico.
Y entonces lo que he creado en el stack es que esto no quiero llamarlo así, quiero llamarlo de una forma que yo lo entienda. Entonces voy a crear un registro CNAME en la zona auto hosteada. Que si me voy a LB básico 15, aquí a las zonas hospedadas, antes enseñé que había creado un registro para el balanceador, pues ahora tiene que haber otro registro para el RDS. O sea que si actualizo mi eh, mi plantilla, mi CloudFormation me ha creado un registro RDS ALB básico 15.es, que es el que van a utilizar las instancias F2 para conectarse a la base de datos, y lo es un CNAME del nombre de verdad que tiene la base de datos, este que acabo de enseñar, chungo. O sea que es mucho más fácil entrar por esto y además mucho más fácil para configurar mi archivo bars.php o mi archivo de entorno. O sea que ya tendría todo. Y además me habrá creado una cuarta instancia llamada Bastión, que ha sido desde la cual me ha metido los datos en la base de datos, que ahora cuando vaya a la página web, pues 5 ya debería ver los datos. Esta instancia todavía entonces se está inicializando, o sea que la plantilla ha terminado, pero esta instancia todavía no ha hecho todo el procedimiento que tiene que hacer y estamos en ello, estamos trabajando en ello. Mientras tanto, enseño un poco lo que ha hecho este segundo stack de la base de datos. Se crea la instancia Ubuntu Server Bastion que va a meter los datos en la base de datos, que no es necesaria, luego se podría pagar, o una instancia RDS, una zona privada, no, un registro en la zona privada. O sea que esto ya lo había creado antes. Un grupo de seguridad para la base de datos, un grupo de seguridad para el Bastión y un grupo de subredes para la base de datos que lo necesita para crearlo. Y un registro DNS en la zona privada, que es el registro rds.proyecto.es, algo así. Qué listo es esto. Aquí tenía el parámetro, los recursos, o sea, creo un grupo de seguridad. Quítate. Un grupo de seguridad en función del nombre del proyecto para que todo tenga los mismos nombres que el proyecto anterior, que el proyecto del primer stack. Abro el puerto 3306 y el puerto 3306 solo debería abrirse al grupo de destinos de las instancias EC2 que he creado en el primer stack y que acabo de recuperar con un import value. O sea, no quiero abrir el grupo de seguridad de la base de datos, perdón, el 3306 de la base de datos a todo el mundo, solo a las instancias del balanceador. Creo un grupo de redes para la base de datos que abarque a las 3 subredes privadas y por eso necesitaba también exportar e importar los IDs de las subredes privadas. Una instancia de base de datos T2 micro con un identificador que también dependa del proyecto del stack anterior, 20 gigas de almacenamiento, el nombre de la base de datos que es el que esperan las instancias EC2 del balanceador, el usuario y la contraseña que esperan las instancias del balanceador. ¿Vale? Después creo un grupo de seguridad para la instancia Bastión. Bueno, 22, solo el 22, no tiene nada más. Y este Ubuntu Bastión es un T2 micro que lo que hace es, lo meto en la subred pública 1 y lo que hace es, pues instala el MySQL Client para conectarse al endpoint de la base de datos RDS que acabo de crear con los datos de la base de datos que acabo de crear y le mete un SQL aquí a mano con datos y créate tablas e insert distintos por probar distintas cosas. Crea la instancia y eso lo ejecuta en el user data, o sea que lo ejecuta según arranca la máquina. Y tiene, esto no sé, le he puesto Ubuntu Elastic IP, no sé, no debía necesitar IP elástica, pero bueno, me podría ahorrar eso que gasta dinero. Y luego creo un registro en el DNS hospedado, que la zona se llama eso, proyecto.es.
He creado un DNS para el Bastión por probar y otro DNS, el importante, que es el del RDS con el que se van a conectar las instancias EC2. rds.albásicos era .es en este caso, que apunta al endpoint de la base de datos RDS que acabo de crear. Y luego muestro los endpoints de la IP pública y de la base de datos. O sea que si me voy al balanceador aquí, si me voy a CloudFormation y veo la salida de la segunda plantilla, este es el endpoint, este que he dicho que quiero hacer un RDS, un registro DNS y la IPv4 pública del Bastión que no necesito. Y si todo ha ido bien y me miro la distancia, esta ya debería no estar inicializando, ya debería haber terminado y entonces eso significa que ha creado los datos en la base de datos y como en el user data de todas las instancias he metido la cadena de conexión bien, se está conectando perfectamente a la base de datos y está respondiendo, pues si os fijáis, pues ahora el A7, F5, ahora el EA, ahora el 4.6, ahora el A7, EA, 4.6, A7, EA, 4.6, o sea, clientes, personas, alumnos, ¿verdad? Crea en cada uno de ellos, se ha conectado y ya tendría todo el entorno creado, los registros RDS y eso es un poco todo. La siguiente igual lo hago con el HTTPS, pero lo voy a hacer cuando estas subredes sean privadas, perdón, sí, cuando estas instancias estén en sus redes privadas, que ahora están en públicas, quiero que estén en privadas y que no tengan IPv4 pública. Y eso es un poco todo. Creo que he enseñado todo el código. El código pondré en el vídeo dónde está. Esto es un import. Aquí está el código de GitHub de estas dos stacks a probar. Y recuerdo que es un poco esto, a ver si ahora se entiende mejor, pero era tres instancias. No, no es esta. Esta no es. Esta no es. Era tres instancias en un grupo de destino públicas, un Bastión, un RDS, un AWS Certificate Manager que solo utilizaría si puedo crear un registro DNS real para que se cree el certificado después de una validación DNS, el Route 53 donde creo los certificados auto-hosteados, no públicos, y con IPv4 y IPv6. El balanceador también tiene IPv4 y IPv6, que eso se puede ver perfectamente. A ver cómo era. NSLookup. Un segundo, que me voy a copiar eso para verificar que tiene IPv4 y IPv6. Me voy aquí, detalles del balanceador. El balanceador tiene un DNS que es este. He dicho que sería mejor crear un registro para no tener ese nombre. Vaya. NSLookup ALB básico, o sea que ese registro tiene tres direcciones IPs V6 y tres direcciones IPv4, o sea que es dual stack este balanceador. Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Venga, un saludo. Bueno, no lo he dicho, pero los stacks los puedo borrar, ¿eh? Me puedo ir al stack, esto sería lo normal, y eliminar, esperar a que borre el stack y luego borrar el stack anterior y así no hago gastos, ¿vale? O sea, luego vendría aquí a eliminar el segundo stack. No dejéis esto ahí en producción gastando dinero, que aunque he puesto cosas pequeñitas, gasta dinero. Especialmente el RDS y el ALB. Son dos servicios que gastan. Las instancias EC2 pueden tirar de free tier y cuando apagues el laboratorio dejan de pagar, dejan de cobrar. El Route 53 es auto-hosteado, es gratuito. El grupo de destinos también es gratis, pero esas dos cosas gastarían. O sea que yo lo borraría primero el stack segundo y después el stack primero. ¿De acuerdo? Venga, ahora sí. Gracias.